Buenos días. Para las personas que están aquí por primera vez hoy o personas que de pronto son de casa pero no vinieron hace 8 días, ustedes se dieron cuenta que tenemos un afiche como una especie de cuadro allá afuera en un caballete, ¿cierto? Estamos, y además los móviles que ustedes ven ahí colgando del techo, estamos celebrando este año 500 años de la Reforma Protestante. Reforma Protestante que se dio hace 500 años sobre la Iglesia de Occidente, ¿cierto? En ese momento no era la Iglesia Católica, sino más bien la Iglesia de Occidente. Ya existía la Iglesia del Oriente, la Iglesia Ortodoxa griega, ya ellos se habían distanciado antes, y se genera ese cisma motivado principalmente por Martín Lutero, el señor que ustedes vieron allá afuera en el afiche. Pero hay muchos otros, Zwinglio, Calvino y una serie de reformadores importantes que hicieron sus aportes para que nosotros tengamos hoy lo que practicamos. Los pilares de nuestra fe se recogen de la Reforma en esas 5 solos que ustedes ven ahí colgando del techo. Solo Escritura, solo fe, solo gracia, solo Cristo, y la gloria solo para Dios. El último de la gloria solo para Dios está ahí no por casualidad. De hecho, en ese último solo, la gloria solo para Dios o solo la gloria para Dios, confluyen las otras 4 solas. Por cuanto la gloria por cuanto solo es por Escritura, solo por gracia y por fe somos salvos y solo en Cristo hay salvación, entonces todo eso significa que solo la gloria es para Dios. ¿Y se daba por qué? Muy importante, hace 8 días, Isabel, empezamos esta serie de 5 prédicas, 5 solas, 5 prédicas, con la predicación que Isa nos compartió sobre solo Escritura. Hoy vamos a hablar solo la gloria para Dios, vamos a saltar para la última gloria. ¿Por qué confluyen todas? Por lo que les expliqué. Todas las otras solas significan que solamente la gloria se le debe a Dios. ¿Y qué pasaba en la época de la Reforma que motivó a los reformadores a hacer estas afirmaciones, específicamente de la sola gloria para Dios? En tiempos de la Reforma, hace 500 años, el obispo de Roma, el Papa, se llevaba toda la gloria. El Papa era digamos, una especie de caudillo. Y la Iglesia Ortodoxa griega también tenía su obispo, su Papa, ¿cierto? Por decirlo de alguna manera. Y la Iglesia se llevaba los laureles, la gloria se la llevaba el Papa y los cardenales. La institución eclesiástica como tal era la que se llevaba la gloria. Entonces Martín Lutero, Calvino y los otros reformadores le dan la vuelta a eso y dicen, no, momentico, es que solo las Escrituras y estas nos dicen que la gloria solo es para Dios. Y no vamos a compartirla Dios no la comparte con absolutamente nada ni nadie. No hay Papa, no hay obispos, no hay institución, nada. La gloria solo para Dios. Así que los reformadores se ocupan con estas olas de volver las cosas a su punto original. Y en este sentido vamos a leer un texto donde se aborda ese problema, donde se le da la gloria a algo o a alguien más diferente a Dios. Entonces los invito a que abran sus Biblias en Romanos capítulo 1. La carta que le escribe el apóstol Pablo a los creyentes de Jesús en Roma. La carta a los Romanos, capítulo 1, y vamos a leer los versículos 18 al 32, pero quiero que empecemos a leer desde el 16. Del 8 al 15, en el capítulo 1, Pablo está saludando a los creyentes en Roma y les está diciendo, yo había querido estar con ustedes, no he podido viajar se me han presentado diferentes obstáculos, dificultades, y miren lo que dice tan interesante en el versículo 15 del capítulo 1 de Romanos. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Entonces, esa es la antesala que le hace Pablo al texto que vamos a leer. Está diciendo, estoy feliz de llevarle las buenas noticias de sanación y salvación en Cristo Jesús a ustedes en Roma. Me alegra eso. Y vamos a ver por qué. Fíjese el versículo 18.
Fíjese que empieza también empieza con un porqué. Hay varios porqués seguidos. Desde el del versículo 16 se vienen empezando con un porqué. Entonces, se alegra Pablo de anunciarles el evangelio porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Entonces fíjense, versículos 18 y 19, hay como una especie de resumen al principio del texto que nos ocupa hoy. Pablo hace un resumen ahí. La ira de Dios, el enojo de Dios se hace visible, se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que hacen dos cosas: detienen la injusticia, detienen con injusticia la verdad. Entonces practican la injusticia y frenan la verdad de Dios. Sigamos, versículo 21. Pues habiendo conocido a Dios, y ahí va a explicar Pablo todo lo que empezó a hablar del versículo 18 y 19. ¿Por qué es que la ira de Dios se revela contra las personas? Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. De igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Fíjense la lista que hace Pablo de las cosas que hacen estas personas, versículos 29 al 31. Estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Qué belleza, ¿eh? Quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. A mí me parece que este texto de la Biblia, y poquitos conozco como estos, son tan reveladores en un contenido teológico tan contracultural. Lo que está diciendo Pablo aquí, ni más ni menos, es que nos está diciendo toda esa maldad que ustedes ven en el mundo, todo lo que pasa, asesinatos, chismes, murmuraciones, gente que no tiene piedad con sus papás, maledicencias, todo eso tiene origen en que no le dieron la gloria a Dios ni le dieron las gracias. Es increíble eso. Es decir, Pablo está corriendo la cortina y nos está permitiendo tener un asomo, un atisbo a una realidad que para el mundo natural, para los no creyentes, es desconocido y es extraño. Nosotros tenemos ese privilegio de mirar aquí qué es lo que está pasando. El problema que Pablo enfoca se presenta, se evidencia en los versículos 21, por ejemplo, donde dice: habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Habiendo conocido a Dios, y lo que dice Pablo más adelante es que toda la creación, la naturaleza, los árboles, el cosmos, el universo, la Vía Láctea, desde cómo funciona la fotosíntesis, cómo funciona nuestro cuerpo humano, hace evidente que hay una inteligencia a propósito detrás de todo lo que se ve. Usted mira una hoja, usted mira un árbol, cómo funciona,
la biología nos la enseñaron, es obvio que hay inteligencia ahí detrás. Entonces nadie tiene excusa de saber, yo no sabía que había un Dios. El funcionamiento de los organismos, del cuerpo humano, todo habla de la inteligencia y todo apunta a Dios. La creación, eso es lo que llaman en la teología la revelación natural. Dios se revela de tres maneras, ha dicho siempre la teología: a través de la naturaleza, como estamos señalando, a través de las escrituras, que es una revelación larga, extensa, pero limitada, y especialmente de manera muy particular en Jesús. Jesús es el resplandor de la gloria de Dios, ¿cierto? Es lo que conocemos del Dios que es espíritu, lo conocemos a través de Cristo. Pero en la naturaleza hay revelación. Entonces Pablo dice, no tienen excusa. Dios se le reveló a todos. Ese es el problema. Versículo 21, habiendo conocido a Dios, porque la naturaleza misma lo señala, todos, creyentes y no creyentes, no le dieron la gloria como a Dios, ni le dieron las gracias. Miren el versículo 23, cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanzas de aves, de cuadrúpedos, en fin, de seres creados. Y el versículo 25, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. Versículo 28, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, otra traducción dice, como no les interesó conocer las cosas de Dios, entonces de manera consecuente Dios los entregó o los abandonó a una mente depravada. Hay un tema ahí bien interesante, ¿cierto? Hay una cuestión hablando de la reforma que Calvino insistió mucho, es la gracia restrictiva. Calvino hablaba de que la creación existe y se sostiene y no vivimos del todo en un caos que haga que el mundo sea inviable, porque Dios dispensa una gracia restrictiva sobre la maldad del ser humano, sobre creyentes y no creyentes. Pero aquí lo que está dejando ver el texto es que hay veces Dios retira su mano y dice, ¿quiere hacer lo malo? Adelante, siga. Y las consecuencias consiguientes que están ahí, ¿cierto? Entonces, y otra cosa que dice el texto que es bien diciente, uno pensaría, no le dieron la gloria a Dios ni las gracias. Es como que Pablo añadió eso por meter algo. No, Pablo no metió eso por meter algo. Es que el tema de la vida de no agradecimiento a Dios hace que las bendiciones de Dios se nos vuelvan a nosotros paisaje y nos lleva a esto, nos lleva a esa actitud. Cuando nosotros estábamos chiquitos, si ustedes se acuerdan, nuestros papás nos enseñaban, de las gracias, nos regalaban algo y nos decían, agradezca, de las gracias. ¿Por qué? Porque cuando usted da las gracias, inmediatamente usted es consciente que eso que usted tiene bueno, que eso que le dieron, usted no se lo merecía. Es un favor que le hicieron, es un regalo que le dieron, agradezca. Y en relación a Dios es eso, dar las gracias a Dios nos mantiene a nosotros en una sana perspectiva con el Señor, de dependencia, de relación, de sujeción, de obediencia. Es importantísimo el tema de dar las gracias. Si las personas no deciden buscar a Dios, ni darle la gloria ni las gracias, entonces es cuando llega la mentira de la serpiente, del enemigo en Génesis, ¿se acuerdan? Satanás, representada como la serpiente antigua. Serán como Dios. Dios no quiere que ustedes coman de ese fruto porque Él sabe que en últimas cuando ustedes coman van a ser como Él. Entonces Dios es egoísta, Dios lo que no quiere es eso, la mentira, ¿cierto? La mentira de Satanás desde siempre, y ese ha sido el anhelo del hombre siempre, independencia de Dios. Yo quiero ser como Dios. Queremos tener el control de todo, manipularlo todo. Queremos que el Señor nos cuente siempre sus propósitos. ¿Por qué? Porque no queremos depender de nadie, queremos tener el control nosotros. Por eso no agradecemos. Por eso no le damos la gloria a Dios, porque queremos sentarnos en el trono que le corresponde a Él y manejarlo todo. ¿Cuál es el propósito de Dios para esto? Desde la misma Moisés le dijo a Dios cuando se le presentó en la zarza, en el arbusto que ardía, ¿cuál es tu nombre? ¿Y por qué me preguntas mi nombre? Dígales que yo soy el que soy. Porque queremos tener control sobre todo, aun si pudiéramos sobre Dios mismo. Decía un predicador que para los creyentes darle la gloria a Dios es reconocer que todo lo bueno viene de Él, que no es de pertenencia exclusiva solamente de los creyentes.
no solamente de los creyentes, hay una gracia natural, también recordando al reformador, a Calvino. Dios dispensa gracia sobre personas que no creen en Él. Entonces es imposible no admirar la belleza de Beethoven o de algunos escritores y artistas. ¿Por qué? Porque son dones que Dios les dio y vienen de Él. ¿Y cómo sabemos? Santiago 1:17 dice: todo lo bueno que hemos recibido, todo don perfecto, viene de Dios, del Padre Creador. Con esta antesala quiero que miremos, identifiquemos en este texto que acabamos de leer 3 consecuencias de no darle la gloria solo a Dios. 3 consecuencias de no darle solo la gloria a Dios. La primera consecuencia es que quienes no le dan la gloria solo a Dios se vuelven adversarios de Dios, que esa es otra revelación importante que el texto deja inferir. Versículo 18, ¿cierto? Dice ahí: detienen su verdad, refrenan la verdad de Dios. La verdad de Dios está ahí. Las personas saben y no tienen excusa, no pueden decir que no hay un Dios, que no sabían que hay un Dios creador, porque la misma naturaleza habla de Él. El Señor puso en la conciencia, también lo dice las Escrituras, de todos los seres humanos, todos. Si usted es un indígena que nació por allá en la etnia Baunán en los años 1200 o qué sé yo, nunca le hablaron de Jesús, el Señor le puso la conciencia, el discernimiento del bien y el mal. Eso lo dice la palabra de Dios. Si usted es musulmán, hinduista, el que sea, nadie tiene excusa. Todos, el Señor le reveló el propósito moral, el bien y el mal a todas las personas. Pero cuando usted conoce las cosas de Dios, cuando usted sabe que hay un Dios, cuando usted tiene la conciencia que lo impulsa, lo impele a hacer el bien y no lo hace, no tiene excusa y usted se vuelve un enemigo del Señor, detiene la verdad. Y eso viene como consecuencia de no darle la gloria a Dios. Parece ser que hay una inferencia de que por naturaleza el ser humano está motivado a reconocer que hay un Dios y por ende a buscarlo y a darle la gloria a Dios. Pero cuando no se hace, nos volvemos adversarios del Señor y detenemos la verdad suya. Me acuerdo que yo tuve una clase hace un tiempo en el seminario con un profesor que llamaba Ciencia y Fe. Este profesor nos contaba que unos científicos científicos no creyentes, descubrieron que el ser humano en su infancia, en su niñez, naturalmente tiene la tendencia a creer en que hay un Dios. Es decir, la misma ciencia avala que el ser humano nace con el chip de creer en que existe un Dios que tiene propósitos para todos. Los niños creen que todo tiene un propósito. Y ahí está. Entonces ese científico decía: estamos convencidos que si dejamos un puñado de niños solos en una selva sin contaminación ni nada, los encontraremos adorando. Un tipo que no cree, que no es creyente, pero sus estudios indican eso y eso es lo que dice la palabra del Señor. Si no le damos la gloria a Dios, nos volvemos sus adversarios, detenemos la verdad. Y en el versículo 25 nos dice que cambian esas personas que se vuelven adversarios de Dios, cambian la verdad de Dios por la mentira. Y entonces empiezan a darle culto a las criaturas antes que al Creador. Y por eso Dios los entrega a pasiones vergonzosas. Esto nos lleva al segundo punto. La segunda consecuencia de no darle la gloria solo a Dios es que se vive en engaño, se vive engañado. Se vive una vida de mentira, de engaño. Y lo dice la misma Escritura. Es además un autoengaño, puesto que conocían por la misma revelación natural de Dios que hay un Dios, que Dios se reveló a todos, no tienen excusa, pero se autoengañan, deciden vivir una vida de engaño y se envanecen en sus razonamientos o empezaron, en otras palabras, a razonar temas sin valor, bobadas. No porque fueran bobadas de tonterías, de conversaciones de primaria, no. Puede ser cuestiones científicas, matemáticas, lo que sea. El tema es que dejan a Dios a un lado y empiezan a tejer y a construir una serie de discursos que no tienen nada que ver con la verdad de Dios. Entonces el corazón o la mente se llena de oscuridad, de confusión. Dios los entrega a esa confusión, a esa oscuridad y se vanaglorian.
profesando ser sabios, eran necios, tontos. Miren lo que se va entretejiendo acá. Es el versículo 22. Y terminan adorando lo creado. Entonces ustedes dirán, pero eso era gente, pues, gente no ilustrada, gente sin preparación, la ciencia no había evolucionado, estamos hablando de más de 5.000 años. Para esa gente es normal que adoraran estatuas. Y ustedes no ven que nosotros hoy en día en la nueva era, pues nosotros no, y espero que ustedes tampoco, pero la gente, mucha gente sí, terminan adorando el cuarzo, el metal de no sé qué, el metal de no sé cuántas, los elementales que hay en el agua y no sé. Volvimos a lo mismo, volvimos a lo mismo. Eso que señalábamos antes, que nos burlamos, aquí estamos en el mismo tema, adorando lo creado en vez del creador. Miren, personas que viendo la falta de mayordomía por parte del ser humano sobre la creación, se desesperan y se vuelcan de una manera indebida, idolátrica hacia los animales, entonces surge el veganismo. Entonces, casi que tienen por dioses a los animales. Entonces son capaces de hundir un barco ballenero y matar 15 personas con tal de salvar una ballena. Se entenebreció el pensamiento, se llenaron de oscuridad. Adorando lo creado en vez del creador. Pensaron que era una bobada conocer a Dios, entonces Dios los abandonó a sus tontos razonamientos. La gracia restrictiva del Señor, a veces Él dice, retiro la mano y adelante. ¿Quieren vivir engañados? Vivan engañados. Hagan lo que les parece. Esto tiene dos aplicaciones para nosotros. Si usted es un creyente, un seguidor consciente de Jesús y está aquí oyendo y se siente identificado con algún tipo de vida similar al que acabamos de mencionar, murmuración, chismes, disensiones, idolatrías y algunos aspectos de la vida, recuerden que no podemos vivir como estas personas que viven engañadas. Para nosotros no es permitido vivir en ese engaño. No se nos olvide nunca cuánto costó nuestro rescate. Primera de Pedro 1:18. Pues ustedes saben que Dios pagó un rescate para salvarlos de la vida vacía o vana o tonta que heredaron de sus antepasados. Y si usted todavía no ha rendido su vida al único y verdadero Dios, quien es merecedor, Él solo de la gloria, y vive engañado, lleno de oscuridad y de confusión, hoy es el día para que le rinda su vida al verdadero amo y Señor de la historia y le dé la gloria al único Dios verdadero. En tercer lugar, la tercera consecuencia de no darle la gloria solo a Dios es que quienes no le dan la gloria solo a Dios son gradual y completamente deshumanizados. Deshumanizados. Mientras por un lado el mundo nos dice que la libertad está en hacer lo que nos dé la gana de hacer sin que nadie nos diga qué hacer, que eso es lo que nos hace ser libres, las Escrituras nos revelan otra realidad diferente. Que en la medida en que nos independizamos de Dios, buscamos hacer lo que nos provoque, en esa medida nos volvemos esclavos, esclavos de esos ídolos a los que adoramos y servimos. Y los versículos 24 al 31 hablan de eso. Fueron entregados, abandonados por Dios a sus concupiscencias. Otra palabra es a los malos deseos de sus corazones, que conducen, y fíjense, vamos a ver que aquí hay una cuestión que es progresiva, es como una espiral que se va desarrollando. Es gradual la deshumanización, empieza en el corazón, digamos el centro interior del ser humano, la toma de decisiones, la voluntad. Empieza en la voluntad, voluntariamente decido no seguir a Dios, no me interesa conocer a Dios, tomo esa decisión y lo que inmediatamente sigue es el cuerpo. Y el apóstol lo ilustra perfectamente con el tema de la inmoralidad sexual. Hombres con hombres, mujeres con mujeres, inmoralidad sexual. Usted decide voluntariamente buscar sus propios caminos, no le interesa conocer a Dios, acto seguido el cuerpo sigue. Y claramente el apóstol Pablo presenta la inmoralidad sexual como una consecuencia de la idolatría, de no haberle dado la gloria a Dios ni haberle dado las gracias, de no ponerse en una relación sana
con el Señor real, con el Señor creador, con el único y verdadero Dios, entonces el cuerpo sigue. Y ahí está la ilustración. ¿Por qué? Porque los seres humanos fuimos hechos para adorar. Somos creados a imagen y semejanza de Dios, todos los seres humanos, cristianos y no cristianos, todos creados a imagen y semejanza de Dios para adorar al único y verdadero Dios, para conocerlo. ¿Nosotros qué adoramos hoy? ¿Qué adoramos hoy? ¿Cuál es nuestro ídolo? Es una pregunta que yo quiero que nos hagamos. Es que yo no adoro estatuicas, ni tengo una estatuica de la Virgen, ni adoro, yo no soy de hace 3000 años y yo no creo que un pedazo de madera tallado vaya a tener emociones ni voluntad. ¿Y cuál es nuestra relación con el dinero, por ejemplo? Con el Dios Mamón que nos presenta el Antiguo Testamento. ¿Qué hay con la plata? Una relación idolátrica con la plata, ese es un mal que nos afecta a nosotros hoy. ¿Qué hay con la comodidad, con el materialismo, con la banalidad de la vida, con estar buscando y persiguiendo lo que es vano? Los placeres, la comodidad física, el bienestar. Se nos pasa la vida en eso. No, pero yo no, yo adoro al único y verdadero Dios. ¿En qué se gasta usted sus días, sus minutos? ¿En qué los invierte? Usted lo puede decir y lo puede profesar, pero ¿qué evidencia su vida? Hágase ese autoanálisis, porque ese diagnóstico es el que le va a decir cuál es su ídolo. Y póngale nombre propio, yo lo invito a eso, a que usted haga ese ejercicio. ¿Qué es aquello en lo que yo invierto mis días y mis emociones? Y hay algo que es muy particular y muy diciente. ¿Qué es eso que si me quitan, o ese? Porque puede ser una esposa, un hijo, una persona, que si me quitan, mi vida ya no tiene sentido sin él o sin ella, o sin eso, si es una cosa. ¿Qué es eso que cuando ya no lo tengo, me muero de la rabia y no puedo seguir adelante? Me desespero y peleo con el que sea y pongo problema. ¿Saben de qué hablo, cierto? Pongámosle nombre propio a eso, porque intelectualmente tenemos un discurso, pero ¿qué es lo que tenemos asentado en nuestro corazón? La plata se puede volver un ídolo en la medida en que procuramos y nos desvivimos por acumularla, pero miren, en el cuidado desmedido de esta también hay idolatría, la avaricia. Cuando usted se pasa la vida cuidando idolátricamente 2 o 3 centavos, usted tiene por ídolo el dinero, porque no está confiando que Dios es el que le provee. Usted tiene que ser el mejor administrador y mayordomo de sus posesiones, porque si no, entonces ¿quién lo hace? No es una invitación a ser irresponsable con la plata. Yo creo que todos sabemos de qué estamos hablando. No se puede servir a Dios y al dinero, Jesús lo dice con claridad. No se puede servir a dos señores, y la plata se vuelve un señor, un amo. Y hay una realidad bíblica, somos creados para adorar y vamos a tener siempre un amo, un señor. Ese cuento de que la libertad es que nadie le diga qué hacer, eso es cuento del mundo actual y no es verdad. Y si usted se la cree y sigue pensando que la libertad está en no rendírsele a nadie ni a nada, va a terminar rendido a algo. Algo lo va a terminar ensillando a usted. Entonces, esto nos vuelca también. Miren, hay un salmo que dice que las personas terminaron pareciéndose a aquello que adoraban, los ídolos que no podían ver ni hablar. Ahorita vamos a entrar en eso. ¿A qué nos parecemos nosotros? Si conocemos a Dios y nos damos al conocimiento de Dios a través de las Escrituras y a tener una relación con Él a través de la oración, vamos a terminar pareciéndonos a aquello que adoramos a Dios. Pero si nos damos a otros ídolos, a esos ídolos nos vamos a parecer. Y yo creo que un vistazo al mundo actual es muy diciente, ¿cierto? Nosotros somos colombianos, integrantes de un país tercermundista occidental, y pues la decadencia de Occidente es evidente, ¿cierto? Mire el principal país de Occidente, cómo vive, cuál es su relación con la pornografía. Estaba averiguando mientras preparaba esta predicación. Imagínense que la Universidad de Virginia en Estados Unidos en el 2010 adelantó una encuesta, y esa encuesta arrojó en 1970 primero
arrojó, la misma universidad en 1970 hizo por primera vez esta encuesta y arrojó como resultado que el 80% de los estadounidenses creían que las relaciones sexuales por fuera del matrimonio eran malas. 80%. Sin embargo, esa misma universidad de Virginia en 2010 vuelve a hacer la misma encuesta y encuentra que solamente el 20% piensa que las relaciones prematrimoniales, relaciones sexuales fuera del matrimonio, antes del matrimonio, son malas. Estamos hablando de un lapso de tiempo cortiquísimo. Y cambió la idea. Estamos en esa espiral que menciona Pablo, ¿cierto? Una espiral, y es una radiografía de nuestra cultura, porque todo lo que recibimos compartimos una misma cultura occidental. La pornografía es una industria enorme, gigantesca, de grandísimos dividendos. ¿Por qué? El apóstol Pablo lo dice muy claramente. Dejaron de darle la gloria a Dios, no le dieron las gracias al Señor voluntariamente, corazón, voluntad, tomaron esa decisión y su cuerpo siguió detrás. Y se entregaron en lascivia unos contra otros, inmoralidad sexual. Inmoralidad sexual que no vayamos a cometer la equivocación de pensar que está solamente en cuerpo de los homosexuales, la comunidad LGTBI. Ese es el ejemplo que él concretamente pone ahí. Pero hay que decirlo como es también, aquí se dijo hace poquito, la Biblia en el 98% de los casos de inmoralidad sexual se refiere al adulterio. Adulterio. Curioso que los cristianos no hagamos marchas contra el adulterio, ¿cierto? Muy disidente el tema, de pronto es que tiene que ver con nosotros también. Entonces, ¿qué estamos adorando? Pablo resalta claramente que hay un vínculo entre la idolatría y la inmoralidad sexual. Pero nosotros como creyentes, como ya estamos hablando pues de cristianos, también tenemos algunas otras idolatrías. Por ejemplo, Pablo en Gálatas 4 les dice, ¿ustedes por qué quieren devolverse a los rudimentos de la fe? Los invito a que lean los primeros versículos del capítulo 4 de Gálatas. Pablo les dice, ustedes conocieron la libertad, la salvación y la sanidad que viene en Jesús y ahora quieren volverse a practicar las cuestiones morales, las disciplinas morales para ser buenos y a través de esa escalerita de la moralidad llegar a Dios, ¿cierto? Es como el tema de que subimos por la escalera y llegamos a Dios, cuando realmente la Biblia lo que nos dice es que Dios es el que baja por esa escalera. Esa es la gracia. Nosotros no subimos con nuestra buena conducta hasta donde Dios está, porque entonces ¿para qué murió Jesús si nosotros somos capaces de subir? Para nada. Él es el que baja. Ahora estamos llamados a vivir en esa sana tensión. Sí, sean santos porque yo soy santo, pero reconozcamos nuestra miseria, sin aspavientos, sin medias tintas. Somos fracasados en el hecho de ser perfectos y buenos. Estamos llamados a procurarla, a cuidar nuestra santidad, sí, nuestra salvación, sí, como dice el apóstol. Estamos llamados a ser santos porque Dios es santo y esforcémonos, pero seamos siempre conscientes que el que baja por la escalera es Él, que la obra la hizo Cristo. ¿Es difícil, es incómodo? Es muy incómodo, sí. Es más fácil acomodarse en el legalismo y en tratar de ser bueno y alcanzar las cosas por mérito propio. O es más fácil también tirarse para el otro lado, volvernos completamente libertinos y decir, no, ya Jesús vino y murió por nosotros, ya esto pues ¿qué le hace? Ya esto todo está ganado. Hagamos lo que nos dé la gana. Y ahí es cuando el apóstol Juan nos dice en su carta, cuidado, no se acomoden en los pecados, que no pueden. Entonces, queridos hermanos, Salmo 115 era el que yo les decía ahorita, dice en el versículo 5, tienen boca pero no pueden hablar, tienen ojos pero no pueden ver, tienen oídos pero no pueden oír, y tienen nariz pero no pueden oler, tienen manos pero no pueden sentir, los ídolos. Tienen pies pero no pueden caminar, tienen garganta pero no pueden emitir sonidos. Y los que hacen ídolos son iguales a ellos, a los ídolos. Uno se parece a lo que adora, se termina pareciendo a lo que adora, como también todos los que confían en ellos. Yo tengo una persona muy cercana, muy querido, un muy buen amigo que quiero mucho y él me quiere mucho a mí, pero es un hombre que piensa en plata 24/7.
todo el día, todos los días. Y se parece a la plata, todo lo que tiene que ver. Mire, usted empieza una conversación con él. Un día me decía, hombre, si algún día yo llego a faltar y mi hijo queda, a mí me gusta mucho lo que vos tenés, como esa pasión por las cosas de Dios y todo eso. Yo inclusive arreglaría económicamente para que vos te encargues de mi hijo y yo me encargaría de la realidad de ustedes. Y un momentico, es que el papá es usted, hermano, no yo. Todo, las relaciones personales, familiares, las relaciones sociales, lo cultural, lo artístico, todo, el entretenimiento, todo es plata, plata, plata. Usted sienta con él y siempre habla de plata, siempre. Y tiene mucha plata, ha conseguido mucha plata, piensa y en función de la plata, vive en función de plata. Uno termina pareciéndose a lo que idolatra, ¿cierto? La idolatría endurece los corazones y hace vano el entendimiento. La idolatría esclaviza, quita la libertad. Los humanos tenemos que ser libres para elegir a quién servir, a qué Señor vamos a servir, a quién le vamos a rendir nuestra voluntad para que siga nuestro cuerpo y de ahí nuestras mentes, porque así terminamos pensando. O miremos otro caso, las personas que tienen adicciones. Si alguno de ustedes pasó por alguna situación de adicción a las drogas o algo, yo tuve no sé si decir desgracia o oportunidad, digamos que pasó, punto, el Señor me sacó de una adicción. Cuando usted está adicto a una droga o al alcohol o a algo, primero usted decidió meterse con eso, nadie lo impulsó, nadie lo empujó. Se lo digo por experiencia propia. Segundo, el cuerpo sigue y después le demanda. Y usted termina metido en cosas que no debería terminar metido. Y tercero, la mente empieza a elucubrar, a generar, a montar un discurso legitimador en torno a su estilo de vida. Hable con un borracho, hable con un alcohólico. Usted le dice, usted está entregado al alcohol. No, borracho yo no, yo manejo esto, ¿cierto? No, es la marihuana, no, la marihuana te permite ver las cosas, y un discurso montado, porque la mente se va detrás del cuerpo también. Y así vamos haciendo vidas. O el tema de la plata, no, yo idolatría la plata, no, pero es que usted no sabe lo que es que yo viví esto y lo otro, usted no conoce mi contexto, las necesidades que tengo yo, un discurso. Endurece la idolatría y ese diagnóstico tienen que hacerlo. ¿Qué es aquello con lo que yo no puedo dejar de vivir y de estar? Pongámosle nombre propio para que sepamos si es que tenemos un ídolo, qué es o quién es. Me acuerdo en el Mundial de Fútbol de Estados Unidos 94, yo tenía una idolatría con el fútbol en ese momento y yo no lo sabía, pero hoy miro en retrospectiva y es muy obvio. Hace poquito, antes de contarles esa anécdota, estuve en fútbol y viendo un partido de Nacional Bucaramanga, no es un partido pues malo, ¿cierto? Ni siquiera clasificatorio de nadie, ni decisivo. Un amigo me invitó, estoy abonado, vámonos para fútbol. Bueno, vamos, y ese estadio vacío, nos sentamos ahí en Oriental a mirar el partido cuando penalti a favor de Nacional y este tipo se arrodilla en la tribuna y se le escurrían las lágrimas y yo lo miraba impresionado, yo no puedo creer esto. O sea, un partido que no define nada y se lo comió y ese tipo quería tirar de la tribuna. No, en serio, suena chistoso, pero hay gente que pierde la vida por la idolatría del fútbol y se matan personas por eso y se citan y se asesinan. Hay mujeres que dicen, si yo no tengo un hijo, mejor me vale no vivir, no me interesa seguir vivo entonces. Hay hombres que dicen, si no me caso con esa mujer, no tiene sentido mi vida. Hay personas que dicen, si yo no alcanzo este logro intelectual, académico, laboral, mi vida no tiene sentido. La comodidad, si yo no accedo a esta comodidad, a este estilo de vida, no puedo vivir bueno y vivo ofuscado, bravo, mal geniado, amargado, porque no accedo a una comodidad material, banal que yo quisiera. El mal se normaliza de manera progresiva, la maldad se va volviendo normal, se va normalizando. Y aún dentro de las iglesias no se soporta la denuncia del pecado. Yo les decía ahorita, no es para que supongamos entonces, porque a veces tenemos esa tendencia simple y sencilla, superficial, de empatar las cosas, decir entonces
toda la maldad del mundo viene por cuenta de la comunidad LGTBI. No, el tema es de inmoralidad sexual y ya les hablé de los porcentajes que menciona la Biblia en torno a la inmoralidad sexual. Pero no vamos a llamar bueno a lo malo tampoco, cuando la Biblia claramente lo menciona. La práctica del homosexualismo es pecado. Entonces no es posible que nosotros tenemos que estar alertas, porque miren, dentro de la misma iglesia se van dando cambios. Hoy en este momento la iglesia pentecostal, la iglesia anglicana en Estados Unidos, ministros, pastores ordenados abiertamente homosexuales. La iglesia luterana en algunas de sus facciones igualmente, algunos ministros abiertamente homosexuales ordenados. Bueno, y así, hay una serie de iglesias que van acomodándose al sentir de la época. ¿Por qué? Porque eso se va filtrando, se va erosionando, porque vamos dejando de darle la gloria a Dios, porque vamos dejando de darle la gracia a Dios, porque vamos dejando de conocer a Dios y permitimos que sea el mundo el que nos permee y nos infiltre y nos imponga las agendas y terminamos diciéndole bueno a lo que Dios dice que es malo, que no es bueno. Entonces, es decir, yo no digo que la adicción y el alcoholismo sea algo que se solucione de manera policiva, tirándole la policía a la gente para que los casque. Eso no va a solucionar. Yo creo que es un problema de salud pública, pero a ver, una persona es adicta porque le da la gana de ser adicta. Y hoy en día llamamos bueno a lo malo, ¿cierto? Entonces, él no es un ladrón, sino un cleptómano. Entonces ya él deja de ser un ladrón, agente activo del pecado, a ser una víctima. Es que él es cleptómano, es cierto, pobrecito, no se puede controlar. Y así sucesivamente le decimos bueno a lo malo. Tenemos esa tendencia. No relativicemos la moral, no nos acomodemos a la forma de pensar de este mundo, llamemos al pecado pecado. No para que nos volvamos fariseos y señaladores, sino todo lo contrario, para poder reconocer nuestro pecado. Y al ver y reconocer lo que costó nuestro pecado, esto nos permita realmente entender la gracia del Señor, lo que el sacrificio de Jesús en la cruz significó y significa para nosotros. Y para que podamos ser también socios de Dios en la denuncia de la injusticia, en la proclamación de la verdad, como dice Pablo ahí, dos cosas a las que se opone la persona que es idolátrica, y en la restauración de todas las cosas, solo para la gloria de Dios. Miren, en tiempos de la Reforma, otra vez, se dieron algunos, uno cree que la Reforma es algo que se dio de un día para otro y las 95 tesis y listo, y escribamos en un papel de qué trata esto. No, esto es un proceso de muchos años, de acuerdos, de desacuerdos, de muchos reformadores, de diferentes posiciones. Por ejemplo, en tiempos de la Reforma, Lutero enfatizó en la distinción entre lo espiritual y lo natural. Para Lutero era muy importante hacer la distinción. Lo natural, lo del mundo, lo material, lo mundano, tiene que ver con las ciencias, con la política, con la economía, con la administración, todo eso es allá. Y Lutero decía, eso queda allá. Pero lo que es sagrado, la salvación de las almas, eso es lo que importa y eso queda para acá. Entonces Lutero decía, bueno, hay una gracia dispensada por Dios para eso, para las artes, la música, la política, en fin, todo eso, pero nosotros no nos metemos en eso. Nosotros nos dedicamos solamente a esto. Calvino, por el contrario, en desacuerdo con Lutero, enfatiza que no hay tal dicotomía entre evangelio y mundo, entre fe y cultura. Lo material, la cultura, la ciencia, el arte, la política, etcétera, también es para la gloria de Dios, porque también es parte de la creación de Dios. ¿Cierto? Entonces, eso es una de las cosas que tiene que ver con la sola gloria para Dios. Porque nosotros somos herederos de ese pensamiento de Calvino. El ser humano ha de adorar a Dios con todo su ser, no solamente el domingo aquí en la iglesia, no solamente mientras cantamos. Y tenemos que ser copartícipes del plan salvífico de Dios aquí en la tierra. A eso nos llama el Señor. Por eso comisionó a los apóstoles. Debemos entonces nosotros aquí ser agentes de restauración en la tierra, no agentes pasivos. Debemos preguntarnos si en la esfera humana su creación hoy es como Él quiere que sea y cuál es nuestro rol ahí, qué estamos haciendo nosotros.
Eso es parte del debate que derivó en solo la gloria para Dios. La solución entonces, hermanos, para que vayamos concluyendo y terminando este mensaje, la solución a ese problema de arriba, que no se le dio la gloria a Dios y que no se le dio las gracias, es el evangelio que encontramos en los versículos 15 al 17, ¿cierto? Por eso Pablo empieza mencionando el evangelio. Por eso dice él, estoy pronto y gustoso, quiero ir a compartirles las buenas noticias que hay en Cristo Jesús. Porque, y empieza todos los problemas. Entonces nosotros, si queremos darle la gloria a Dios, empecemos por eso, por compartir el evangelio, por llevar la sanación, la sanidad y la salvación de las almas a las personas. Hagamos eso nosotros. ¿Y por qué hay que darle solamente la gloria a Dios? Pablo lo dice claramente también en el libro de los Romanos, más adelante en el capítulo 11, versículo 36, donde dice, porque de Él, de Dios, y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Por eso la gloria solo para Dios, porque Dios es el dueño de todo, Él las hizo, son de Él porque Él es el único Dios creador. Él tiene los derechos de autor y reclama la propiedad de todo lo que existe, es suyo. Y además fue hecho por Él. Sabemos que en el principio el verbo era con Dios y el verbo era Dios y era Jesús, ¿cierto? Dios a través de Cristo, el verbo de Dios, el logos, la palabra, creó todo lo que existe. Fue creado por Él y fue creado para Él, para su gloria, para su honra. Él es el destino final de todo lo creado, Él es la meta. Todas las cosas, todas. Miren, llevemos el evangelio para que le demos la gloria a Dios. Compartamos las buenas noticias de sanación y de salvación en Cristo Jesús. Extendámoslas, así se glorifica a Dios. Conozcamos a Dios, cómo se revelan las Escrituras, para que le demos la gloria solo a Él. Mantengámonos juntos, congreguémonos, crezcamos como hermanos para que le demos la gloria a Él. Mantengamos recogida nuestra mente y nuestra voluntad para que nuestra voluntad no nos lleve al cuerpo a prácticas inmorales y de ahí detrás se vaya la mente y terminemos pensando cosas vanas, pensamientos oscuros. Estemos entre nosotros recordándonos la verdad, eso es lo que hacemos aquí. Por eso es tan importante el culto. Venimos aquí para recordarnos eso en lo que confluimos, en lo que concordamos, nuestra fe, nuestro Salvador. Tengamos eso claro, vayamos a las Escrituras, leamos la Biblia. Mire, aquí se ha insistido mucho en el tema de leer la Biblia, de hacer el devocional. No es un capricho, es que aquí está la revelación del Dios vivo. En la medida en que nos metamos por Él, como dice el mismo apóstol Pablo en Romanos 12, 1 y 2, vamos a ser renovados en nuestro entendimiento. ¿Por qué? Porque nos exponemos a su verdad y somos cambiados de adentro hacia afuera, no por conductas y buenas obras y buena moralidad. Eso no cambia a nadie, es muy difícil. Uno tiene un llamado a esforzarse, ¿cierto? Pero el cambio viene de adentro hacia afuera, de adentro hacia afuera, por exposición a la verdad de Dios, a la revelación del Dios vivo. Le quitamos la gloria a Dios cuando nos pasamos decretando y declarando y atando y desatando. Le quitamos la gloria a Dios cuando hacemos eso, porque el único que declara, que decreta, que ata y desata es Dios Padre. Es que es el poder de la palabra. Y miren, estamos tan permeados por el tema de, fíjense, en el medioevo, cuando se da el tema de la reforma, la iglesia de Occidente, en cabeza del obispo de Roma, del Papa, tenía todo guardado y de sus sacerdotes. Entonces todo era oscuro, prohibido, no permitido, secreto. Ellos dispensaban salvación como les provocaba o creían hacerlo. Y la humanidad junto con el pañal botó el bebé, porque al cambiar todo eso que empezó con la reforma empezó un movimiento humanista también. La modernidad viene de esto, de la reforma. ¿Qué pasa? Empieza el renacimiento y la ilustración. No, ¿cuál que Dios? El conocimiento lo tiene el ser humano, vamos a conocer. Entonces afloran las artes y la cultura y todo eso, y en la iglesia eso permea. Y hoy en día eso de estar decretando y declarando es herencia y viene de allá, porque pensamos que el poder lo tiene la palabra, como si fuera un poder mágico que el hombre tiene en su palabra. El poder de la palabra decimos, entonces decrete, case, dicte, ate, desate.
eso es de Dios. El único que ata, desata y decreta es Dios, no es nadie más. Y viene de allá. Y es la versión de la nueva era del poder de la palabra dentro de las iglesias. Entonces, no le quitemos la gloria a Dios, es Él. Le quitamos la gloria a Dios cuando decimos, yo no vengo aquí cuando toca Perano, sino cuando toca Sultano, porque la alabanza de Sultano es más rica que la de Perano. Entonces, no, yo no voy allá porque es que allá, cuando predica Gregorio, qué aburrición, una cantaleta y a toda hora. No, a mí me gusta es cuando predica Isabel. Entonces, le damos la gloria a Isabel. Yo soy de Apolos, no de Pablo, ¿cierto? ¿Se acuerdan? Eso es quitarle la gloria a Dios. Le quitamos la gloria a Dios cuando decimos que ese milagro no lo hizo la Virgen María o no lo hizo tal santo, San Pedro, ese milagro me lo hizo mi abuelita que se murió hace 15 años y yo le llevo orando por un milagro y me lo hizo. No, el único que hace milagros es Dios. Satanás hace maldades milagrosas, disfrazadas de aparente bondad. Él ha recibido poder para eso, pero es diferente. Le quitamos la gloria a Dios cuando se lo damos al servicio. Es que yo hago y hago cosas acá, entonces yo, cierto, yo. Eso es quitarle la gloria a Dios también. Démosle la gloria a Dios, como mencionamos ahorita, compartiendo el Evangelio, sabiendo y reconociéndolo a Él por quien Él es, dándole las gracias. Mantenernos agradecidos delante del Señor es lo más sano que podemos hacer. Agradecerle diario por un plato de comida, por un techo sobre nuestras cabezas, que no se nos vuelvan paisaje las bendiciones de Dios. Quiero que terminemos orando y ahí donde están ustedes, cierren sus ojos, vamos a hacer una oración. Pero antes de orar y así con los ojos cerrados como están, tal vez aquí haya personas hoy que quieren nacer de nuevo. Haya personas hoy que quieren tomar la decisión de nacer a una nueva vida, habiendo muerto a la vida que llevan hoy en día. Y quieren decirle a Dios, Dios mío, yo quiero vivir, quiero nacer de nuevo, acepto que Jesús murió en la cruz por mis pecados, era yo quien merecía la muerte, murió Él. Pero entonces, yo acepto esa muerte tuya en la cruz por mis pecados y quiero nacer de nuevo a una vida donde el amo y Señor no soy yo, sino que eres tú. ¿Hay alguien aquí que quiera tomar esa decisión de morir a su vieja vida y vivir de nuevo, nacer de nuevo? Si usted está ahí y quiere tomar esa decisión, yo quiero orar por usted. Permítame orar por usted, levante su mano y permítame hacer una oración por usted. ¿Hay alguien que quiera tomar la decisión de nacer de nuevo hoy? Levante su mano ahí donde está y déjeme orar por usted. ¿Alguien quiere tomar esa decisión hoy? Dios te bendiga. ¿Alguien más? Señor te bendiga. ¿Alguien más? Dios te bendiga a ti también. ¿Alguien más? Mire, ustedes que levantaron sus manos y si usted le dio pena levantarla, pero en su interior quiere tomar la decisión de nacer de nuevo, de morir a su vieja vida, a una vida donde Jesús es ahora su amo, su Señor, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, reina en su vida. Haga esta oración después de mí. Señor, yo reconozco que soy pecador y lo invito a que más adelante haga un recuento de sus pecados. Me arrepiento por estos pecados, Señor, y acepto la muerte de tu Hijo Jesús como pago por mis pecados. Ya no vivo yo, sino que tú vives en mí. Ahora quiero morir a mi propia vida para que seas tú quien tome el control de mi vida. Ayúdame a conocerte y a parecerme cada día más a ti. Ayúdame a saber que en mis fuerzas no está la salvación, que tú me la regalaste hoy, que nada me la podrá quitar y que todos los días viviré para conocerte y parecerme cada vez más a ti. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.